¿Cómo está, Pablo? Buenos días. Diego Montaño lo saluda desde La Paz. Un fuerte abrazo hasta Santa Cruz. Diego, ¿cómo estás? Buenos días. Igualmente otro saludo a usted y a toda la audiencia. Bueno, Pablo, comentarle que estábamos hasta hace instantes con Osvaldo Barriga, el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, y graficaba este momento como la tormenta perfecta. En medio de estas, por ejemplo, 4.000 hectáreas avasalladas en Santa Rita, en el departamento de Santa Cruz, bloqueo de carreteras, la suspensión de las exportaciones de carne desde el 5 de febrero hasta el pasado viernes, que el gobierno decidió levantar esta restricción, dólares caros, a puertas además de escasez de combustible, todo esto a puertas de la campaña de invierno. ¿Esto de qué manera, todo este combo perfecto, diríamos, va a afectar al crecimiento económico del sector en el segundo semestre del 2025? Bueno, muchas gracias por la consulta. Básicamente hay que tomar en cuenta que, eh, como bien decía Osvaldo, escuché una parte de su intervención. En este momento, Bolivia, como casi todas las economías en el mundo, depende de insumos importados. O sea, ¿a qué me refiero? Que hay muchos elementos que vienen del extranjero. Y aún para negocios o empresas que están vendiendo solo en Bolivia. Entonces, es fundamental comprender que la falta de dólares en estos casos y el encarecimiento del dólar implica menos compra de insumos por parte de las empresas, por tanto menos producción y a la vez menos consumo. Entonces, en ese sentido, digamos, lo que vemos en el ámbito de estudios económicos con distintas empresas, como también viendo en mediciones al consumidor, el año pasado el consumo de bienes de uso estándar cayó 1% en promedio según Kantar, una empresa internacional muy importante que mide el consumo de 1.000 familias en Bolivia, que es lo suficientemente representativo como para hacer inferencias del resto de la población. Entonces, hay una caída. Nosotros hicimos igual una medición no oficial de las actividades y ventas de 2.000 empresas en el primer semestre del año pasado, y había una caída como de 1% en términos de empresas formales. Entonces, sobre esa base, lo fundamental ahí que quiero transmitir tiene que ver con el hecho de que en la situación actual, la falta de insumos importados y en este momento la falta de dos elementos que son cruciales, gasolina y diésel, configuran evidentemente menos producción. Sin querer queriendo, como diría un comediante mexicano en su momento, estamos replicando algunas cosas de la pandemia, solo que sin pandemia. Y eso perjudica la actividad económica, perjudica los ingresos y evidentemente se plasma en un aumento de los precios, en la inflación. Usted mencionaba que estamos como en tiempos de la pandemia. Al arrancar decíamos que, por ejemplo, en La Paz, un pollo entero puede llegar a costar 100 bolivianos, debido a que ha llegado hasta 34 bolivianos el kilo ayer, y esos eran precios de pandemia, ¿no? Así que usted lo grafica muy bien. Quisiera preguntarle respecto a los bienes estándar. Decía que han caído en un 1%. ¿A qué se refiere? ¿Qué son los bienes estándar? ¿Qué ha dejado de consumir en 1% de las familias bolivianas? Hay una categoría especial que se llama Fast Moving Consumer Goods, que serían bienes de consumo habitual, lo vamos a ver. ¿Dónde están los bienes que uno compra en el mercado, en el supermercado? Principalmente alimentos, viviendas, implementos para el hogar, ese tipo de cosas. Eso es lo que ha caído 1%. También sabemos de que, por ejemplo, en algunas empresas, sectores o rubros, como queramos llamarlo, que son de bienes durables. Bienes durables están los vehículos, en bienes durables están las casas. Esta caída ha sido más pronunciada. Algunas mediciones en términos de flujo nos señalan de que inclusive la caída habría sido como a la mitad del flujo que se movía anualmente. Entonces, el consumo de las familias está retrocediendo. Eso es lo que básicamente
señalando, y eso es lógico en un entorno de inestabilidad política, económica, social. Bueno, esto es lo que usualmente tiene que ocurrir. Y yo iría un poquito más allá. Me atrevería a decir de que el problema que tiene en este momento el país no es necesariamente solo una crisis económica, sino es una crisis que tiene muchos aristas, porque en general, dentro del ámbito de la profesión de economía, vamos a tener varias coincidencias de qué hacer. Sí podemos diferir en a qué velocidad, con qué costo y todo, sí podemos tener diferencias, pero está la idea de qué hay que hacer. Pero para hacer eso, para hacer ajustes a la economía, se requiere consenso político, y lo que esperamos sinceramente es que exista ese consenso político, especialmente cuando ya asuma un nuevo gobierno. O sea, eso va a ser fundamental. Es con esto que usted mencionaba, el aspecto político y la credibilidad. En la economía no todos son números, sino también son sensaciones y percepciones. En este sentido, la confianza que la población pueda tener respecto a una decisión gubernamental va a ser crucial para ver si tiene o no tiene éxito esa decisión. Podríamos hacer una comparación con una de las últimas decisiones, por ejemplo, la de prohibir la exportación de carne de res desde el 5 de febrero, con la intención de que bajen los precios en el mercado interno, algo que no ocurrió y que 4 meses después el gobierno da marcha para atrás. Pero los precios de la carne de res siguen por las nubes y se dejaron de exportar, según Osvaldo Barriga, hacía una estimación, algo de 60 millones de dólares en carne. De qué manera la confianza o la desconfianza van a socavar justamente las posibilidades de mejores resultados económicos. En definitiva, lo que se sabe, y esto viene de estudios empíricos que se han hecho en varios países, como también de análisis económico, y eso es muy generalizado, la que la gente compra, lo que la gente consume, no solo responde a cuánto es mi ingreso, sino cuánto creo va a ser mi ingreso a futuro. Ahora, eso es relevante en el sentido de que creo que todos estamos pendientes de qué pueda pasar en las elecciones, más allá de quién gane, pero necesitamos que la situación social, política, se estabilice. O sea, en este entorno, la mayor parte de las familias está optando también por algo que se conoce como ahorro precautorio. Ahorro precautorio significa que las personas consumen eh, básicamente menos en esta época. No sé si me siguen copiando, perdón. Sí, se congeló la imagen, pero el audio lo tuvimos todo el tiempo. Ah, ya, perfecto. Entonces continúo con el audio, pero ahí es fundamental comprender que necesitamos más certidumbre, y un detalle fundamental que creo es importante señalarlo. Cuando se habla de la inflación y uno ve que los precios están subiendo y uno los siente, yo lo siento igual los fines de semana cuando voy a hacer las compras de la casa. Uno sabe de que en esos casos, digamos, los precios siguen subiendo. No es solo un problema de oferta de bienes, oferta productiva. Yo quiero enfatizar bien de que, ojo, que este desequilibrio que tenemos y que es inflación, que los precios están subiendo y subiendo, responde más bien a dos variables. Una es el tipo de cambio, obviamente, el tipo de cambio que hace que se encarezcan los distintos insumos por una parte, pero también esto está originado en cada vez más en el equilibrio fiscal y monetario que existe a nivel país. Yo creo que va a ser fundamental de que a nivel país tomemos en cuenta que el problema de la inflación es un problema que no se va a solucionar mientras no se vea la parte monetaria, fiscal y cambiaria. Eso tenemos que verlo, si no los precios van a seguir subiendo, y ese es un tema que se tiene que afrontar desde la perspectiva correcta. Pablo, cuando usted escucha autoridades del gobierno, incluyendo el propio presidente, que mencionan que debido a la no aprobación
de créditos es que existe esta situación, esta presión sobre el dólar. Y lo escucho hablar en este momento y dice, no solamente el tema de la inflación, no solamente se debe justamente a la libre oferta y demanda de los productos, de los alimentos. Esto se podría trasladar también a los dólares, por ejemplo. Este salto del dólar se debe a que no se aprobaron esos 1.800 millones de dólares en la Asamblea. Si se hubiera aprobado, el dólar podría seguir estable, o no es tan así. Yo ahí le voy a dar mi posición técnica sobre esto. Le voy a decir, mire, me opongo tanto al bloqueo legislativo a créditos que hay en este momento, como al que existió en el gobierno de Áñez, como al que podría existir en el siguiente gobierno. Eso no está bien. ¿En qué sentido? La economía, una economía estándar, se endeuda, y se endeuda siempre, sector público, sector privado. Entonces, el punto es de que no es la solución, eso hay que comprender perfectamente, de que el endeudamiento no es la solución. La solución a esta crisis de falta de dólares es producir más dólares. ¿Cómo se produce más dólares? Se produce exportando bienes, exportando servicios, atrayendo inversión extranjera. Esa es la solución de fondo, ¿no? El endeudamiento es útil y nos ahorraría varios problemas si es que básicamente se aprobarían los famosos créditos. Yo creo, en lo particular, y lo digo desde la perspectiva técnica, que tienen que aprobarse esos créditos porque por lo menos nos van a dar oxígeno para comprar combustible y todo lo demás. Y creo que tenemos que revisar muy bien toda la parte normativa detrás de esto, porque imagínense, ningún gobierno que sea elegido va a poder aguantar este tipo de situaciones. Ya lo vimos en el gobierno de Áñez, lo estamos viendo en el gobierno de Arce, y lo que hay que evitar es que pase en el siguiente gobierno. Pero ojo, el endeudamiento, aún sea el FMI, el endeudamiento es una solución temporal. La solución permanente es producir más dólares, y producir más dólares se los hace exportando. Eh, Pablo, cuando uno mira para atrás y empieza a revisar los momentos respecto a este desajuste que arrancó con el dólar, se encuentra con que una semana antes el gobierno, o el Banco Central más bien, lo que propuso era comprar con 1 punto o 2 puntos más los dólares a los exportadores. Una semana después arrancó esta crisis de los dólares. ¿Fue una coincidencia o fue prácticamente una respuesta, diríamos, del mercado a esta intención que tenían desde el Banco Central? Nosotros intentamos hacer una cronología de cómo llegamos acá. Y yo le digo, evidentemente un problema estructural es que no se ha fomentado la exportación tanto estatal como privada. Entonces, en ese sentido, digamos, creo que ha habido mucha lentitud, o no se ha ponderado que la economía necesita dólares y estos vienen por exportaciones, no importa si son públicas o son privadas. Segundo, el gobierno del presidente Arce pudo en 2020 o en 2021 ya tener un crédito soberano de 2.000 millones cuando las condiciones de crédito eran adecuadas. Podía haber tenido eso a un 7%, 8% tal vez a nivel de mercado. Algo que hoy día estaría en 30% de interés si es que es a precios de mercado, en números gruesos. Entonces, hay muchos elementos que no entiendo por qué, pero en algún momento la historia dirá que se postergaron la entrada de flujos en la primera parte de la administración Arce. No entiendo por qué. Ese fue un problema, y al final, cuando ya en la economía las reservas se agotan, bueno, ahí viene la propuesta del Banco Central, solo que ahí tenía un detalle que no era adecuado, y le comento rápidamente. Lo que pasa es que en ese momento ya el dólar para el exportador, bien, comisiones y todo, era 7.10. Si hubiese sido Banco Central, yo no hubiese ofrecido 6.97, 6.98, hubiese ofrecido 7.15 o alguna cosa así, pero este es un desequilibrio estructural. No es que simplemente anuncio o algo así. Se me hace, se asemeja
a un terremoto. Un terremoto no es que ocurre de repente, se van acumulando los desequilibrios hasta el punto en el cual ya la Tierra se mueve. Lo mismo ha sucedido en el ámbito económico. Lo que estamos viendo son en realidad los síntomas, no son la causa de la situación. En ese sentido, repito que lo fundamental es que en lo macro, eh, tomemos el toro por las astas, como se dice coloquialmente, es decir, tenemos que ver la parte fiscal, monetaria y cambiaria en su conjunto, que eso sí va a detener la inflación. Y también en el otro ámbito necesitamos en la parte productiva ampliar la oferta exportable. Es que esta crisis ocurre por falta de dólares y mientras no haya más dólares va a seguir la situación de tensión. Lamentablemente es así que lo que nos dicta el análisis económico y el sentido común. Respecto a la inflación, en el presupuesto general del Estado, el gobierno proyectó una inflación de 7.5% para este 2025. Quedamos muy atrás, porque cerramos mayo con 9.81%, casi la inflación de todo el 2024. ¿Usted tiene proyecciones, por ejemplo, de si vamos a este ritmo, tomando en cuenta que hay meses que son más inflacionarios que otros históricamente? A este ritmo, llegamos a fin de año. ¿Con cuánto de inflación, Pablo? Pero es interesante, primero hay que tomar en cuenta que lo que hace el presupuesto no es una proyección, no es o sea, el gobierno no tiene tampoco las herramientas para hacer una previsión perfecta, eso ni en Bolivia ni en el resto del mundo, es una referencia que se toma para el presupuesto. Y en ese sentido, digamos, obviamente la proyección está muy lejos de lo que pasaría en en realidad, que me voy a referir, como también lo está la proyección que salió hace una semana y media del Fondo Monetario en la que ellos apuntan a un 15%. ¿Por qué? Porque en este momento ya estamos a 18% en términos interanuales. O sea, si nosotros medimos mayo contra mayo es 18%. Lo que nos queda súper claro en general es de que la inflación va a estar por encima del 20-25% hacia fin de año, y eso tiene que ver con las presiones cambiaria y monetaria que tenemos. O sea, este problema es un problema de carácter macroeconómico y tenemos que solucionarlo desde esa perspectiva. No se lo va a solucionar lamentablemente controlando los mercados u otro tipo de cosas, porque la naturaleza de esta enfermedad, que además es vieja, 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 en los países que ha existido. Hace poco los países avanzados tenían inflación de 10%, era porque había un impulso monetario muy fuerte. Entonces, acá tenemos un desequilibrio fiscal que ha generado un desequilibrio monetario y un desequilibrio cambiario. Tenemos que solucionar el desequilibrio fiscal y eso corrige en cierta manera la parte monetaria y tenemos que ver cómo planteamos la parte cambiaria. En ese sentido, no es que alguna política de control de precios o alguna política de control de mercados, ni siquiera las ferias a precio justo van a solucionar esto o precios máximos. La evidencia nos muestra que en otras experiencias históricas no ha sucedido eso. Entonces, no, el punto fundamental es que aquí se necesita eh, el enfoque correcto, es el enfoque macroeconómico. Yo eso le puedo decir desde la perspectiva profesional. Ahí, porque si no, lo que sí me preocupa es lo siguiente. Hoy día estamos preocupados porque decimos, mira, la carne de pollo ha subido en tanto por ciento y esto va a seguir siendo noticia. Yo le aseguro que de acá a un año, en junio del siguiente año, si no se corrige el desequilibrio monetario, fiscal y cambiario, los precios van a seguir subiendo. O sea, no hay forma de detenerlo mientras no se vea con una perspectiva adecuada. Pablo, apelando por supuesto a su conocimiento técnico en el área y a su expertise, ¿cuánto tiempo tardaría el país para revertir esta situación, corregir estos errores? Si hoy asume, diríamos, un nuevo gobierno, supongamos que el 8 de noviembre arranca un nuevo gobierno, toma las decisiones, porque el diagnóstico ya está dado incluso por las autoridades actuales, y toma las decisiones que se deben corregir, ¿en cuánto tiempo podríamos ver resultados? Algunos hablan de 100 días, otros hablan de un día, otros de 50. ¿En cuánto tiempo veríamos resultados en las góndolas de los supermercados, en los mercados?
Yo no, no conozco, digamos, experiencias inmediatas de recuperación. Y hasta donde sé, por ejemplo, en el caso de algunas propuestas que hablan de un número de días, se refieren a dos cosas, a devolver los dólares a la población y a la gasolina y al combustible. Eso es lo que sé. Ya el resto de los desequilibrios toman más tiempo. Solo para darle una idea, si la inflación sube a 25 o 30%, en general, la experiencia empírica de otros países nos muestra de que esta tasa va a bajar a niveles de 5% en una cosa de 4 años, 5 años. A Chile, un país vecino que con una disciplina monetaria y macroeconómica impecable en los años 90, le tomó una década bajar a tasas de un dígito. Entonces, yo creo que en eso hay que comprender que, hasta donde sé, la oferta electoral se refiere a los dólares y al combustible, no se refiere al resto de cosas. Y segundo, es que no existen recetas mágicas, no hay recetas mágicas ni de la izquierda, derecha, arriba, abajo, centro, no. Es como, mire, esto no hay, me hace recuerdo a un estudiante. No es que hay, mire, esta es la receta mágica para aprobar todos los exámenes. La receta la conocemos, se llama estudiar para el examen. La receta toma cierto tiempo, toma ciertas estrategias. Y en eso lo fundamental es que, volviendo al ejercicio, al ejemplo del examen, o si quiere de un entrenamiento para una maratón, lo importante es que el entrenamiento o la preparación sea consistente. Eso es fundamental. No es que yo me emocione hoy día, hago cosas y luego voy a ganar, ¿no? Entonces, a la población, mire, vamos a tener todavía meses y tal vez que van a ser complicados, pero lo que necesitamos es iniciar ya un programa macroeconómico que restaure el equilibrio. Y una cosa que es fundamental y que esto también se asemeja mucho a una operación. O sea, pensemos de que yo estoy con apendicitis. Es fundamental que quitemos el apéndice, pero tenemos que hacerlo con anestesia. O sea, en eso, si uno lee el reporte del FMI, en las sugerencias, porque no es una receta, en las sugerencias ellos dicen no hagan cambios en el precio de la gasolina hasta que no establezcan una red de protección social que pueda compensar a la población vulnerable sobre el alza. Entonces, tenemos que preocuparnos también de cómo vamos a dar anestesia a la persona que estamos operando, al país que estamos operando, en una situación como esta. O sea, de entrar al quirófano, vamos a tener que entrar al quirófano, pero tenemos que entrar con anestesia. O sea, eso nos dice el sentido común, la lógica cotidiana, y eso es lo que se necesita. Eso yo le podría decir desde mi perspectiva profesional. Pablo, abusando de su perspectiva, en un minuto, si nos podría dar algunas recomendaciones. Usted se ha referido mucho respecto a la macroeconomía del país. ¿Cuál sería la recomendación para la microeconomía, para las economías de los hogares, que usted haría así en un minutito para afrontar, diríamos, este momento inflacionario y de crisis? Para la microeconomía yo empiezo con que uno se debe remover muchas distorsiones, muchas trabas que se han puesto en diversos mercados, muchas veces innecesarias o sin la lógica o el cálculo adecuado. Eso para el ámbito empresarial. Para el ámbito de hogares, la recomendación es bien sencilla. Necesitamos hacer el presupuesto. No importa si es en papel, en una planilla de cálculo, y necesitamos ir pensando gasto por gasto, revisando. Y es momento de hacer presupuesto ante distintos escenarios. Yo les planteo, miren, deben agarrar y decir, a ver, ¿cuánto gasto en alimentación ahora? Van. Pensemos que hasta fin de año esto va a subir un 10% o 20% adicional. ¿Qué cosas tendría que cambiar? ¿Cómo lo tendría que hacer? Entonces, hoy día necesitamos decisiones de consumo muy bien informadas, tomando un escenario en el que la situación va a permanecer tensa hasta que no tengamos un plan económico serio, como también la tranquilidad económica, social y política que corresponde. Eso es lo que yo le podría comentar al respecto. Pablo, queremos agradecerle mucho este tiempo con nosotros. Hemos hablado de la macroeconomía,
de las soluciones, el diagnóstico, las salidas, los tiempos que tardaría, y también hemos aprovechado para ese consejo ya para las familias, para la economía familiar, individual, el presupuesto. Qué importante hacer eso, algo que de repente no acostumbramos, pero que en esta situación nos obligará a hacerlo. Gracias, Pablo, un fuerte abrazo Un hasta gusto, Santa Cruz. un gusto y que tengan buen resto de jornada. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo Mendieta, director del Centro Boliviano de Estudios Económicos.